Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Bendito el Señor. Vamos a la palabra. Hemos estado leyendo en Santiago, en el capítulo número 1. Gloria al nombre del Señor. Hay principios bien elementales que a través de esta palabra hemos estado recogiendo. Y creo que en esta noche tenemos que valorar el sentido de lo que eso significa, tal como Santiago nos lo plantea. Capítulo número 1, versículo 2 hasta el versículo número 8. Y leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Tomen asiento, hermanos. La meditación que hemos estado compartiendo y seguimos compartiendo tiene como pensamiento central, trae algo bueno los problemas para nosotros, hermano. Recogemos algo bueno de los problemas. ¿Servirán para algo las pruebas? Y como por si acaso no entendiéramos, pues nos dice señora, es con la práctica, enseñando con la práctica. Así nos ha agarrado el Señor. Yo cuando empecé a mitad de noviembre, perdón, a mitad de diciembre, porque a mitad de diciembre empezamos, pensé en eso. Si acaso nos va a tocar, ¿verdad?, mostrar la efectividad de la prueba en nuestras vidas. Porque una cosa es que nosotros hablemos que tenemos fe, que creemos en el Señor, que confiamos en Él. Y otra cosa es que lo mostremos, hermano. Que cuando venga el zarandeo nosotros podamos decir, aquí estoy, Señor. Como la palmera en el desierto, ¿verdad? Que se va inclinando por las tormentas, pero cuando pasa la tormenta, como dijo el cantante Fernel Monroy, vuelve erguida y se levanta. Eso ocurre, hermanos, cuando nosotros aprendemos a depender del Señor. No es suficiente decir que tenemos fe, es necesario mostrar la fe. Es necesario darla a conocer, y eso es lo que Santiago nos dice, que la fe no es solamente un dicho ni una declaración. La fe es una vivencia. La fe es una vivencia. Y hemos mencionado que la verdadera fe tiene que ser probada. La verdadera fe tiene que ser probada. Y cada uno de nosotros tenemos que estar listos, atentos y alertas, porque llegará un momento, hermanos, en que usted y yo tenemos que mostrar que efectivamente lo que decimos creer es real en cada uno de nosotros. Es cierto que no es el grito al unísono porque otro gritó, yo también grito. Que no es porque
porque el hermano se entusiasmó, también yo me entusiasmo. Es un asunto de vivencia personal. Alguno de nosotros podría estar abrigado por la fe de papá, por la fe de mamá. Podría estar abrigado por la fe de la esposa, por la fe del esposo. Podría estar abrigado por la fe del gran amigo, de la gran amiga, de aquella persona que ha sido alguien muy cercano a su vida y está refugiado. Pero aquí, hermanos, es una experiencia muy, pero muy personal, donde cada uno de nosotros tenemos que mostrar de qué estamos hechos. Si realmente nosotros tenemos una fe verdadera o es una historia emocional que nos han contado. Cada uno de nosotros entonces tenemos que estar preparados. ¿Hasta dónde yo soy capaz de sostener mi fe cuando ésta es probada? Cuando mi fe es real y empieza a ser zarandeada, la idea que va a venir a mi mente no es: Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué tal? No, sino ¿qué vas a hacer, Señor? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Qué quieres que yo comprenda? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué es lo que quieres que yo alcance? Porque mi fe tiene que ser probada. Mi fe tiene que ser probada. La semana pasada mencionábamos, y quizá por la circunstancia que estábamos en ese momento no pudimos digerirlo, pero mencionábamos que las experiencias duras en la vida de fe que nosotros pasamos, Dios permite que las pasemos para que sirvamos de modelo y de ejemplo para otros. Su vivencia de prueba y de dificultad es parte de una obra formativa para que usted pueda ayudar a otros posteriormente por la experiencia que usted ha tenido. Así que en lugar de empezar a quejarnos por el problema, por la dificultad o por la lucha que estamos pasando, Santiago nos dice aquí en su carta que nosotros debemos de tener sumo gozo. Sumo gozo, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué razón? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, formación de carácter. A través de la prueba el Señor nos está formando a cada uno de nosotros y está formando un estilo, una forma de vida. Cada uno de nosotros estamos alcanzando una forma de ser espiritualmente hablando. Mire, de repente podemos ser buenos predicadores, buenos consejeros y podemos hablar tantas cosas a la gente y poderle decir a la gente: crea, hermano, confía, hermano, agárrese del Señor, hermano, como figuradamente lo decimos, agárrese del Señor, hermano. Y cuando me toca a mí me agarraré. Sí, porque lastimosamente muchas veces somos buenos para dar el consejo, pero cuando nos toca a nosotros experimentarlo, salimos corriendo, hermano. Nos derretimos. Perdemos la confianza en el Señor. Entonces, lo que sí tenemos que considerar nosotros es que si yo he declarado una fe, llegará el momento en que esa fe yo tengo que mostrarla. Y lo voy a mostrar a través de ¿qué? A través de la prueba, hermano. Y de repente usted podrá decir, con solo poder imaginar un evento que pudiera ocurrir en su vida, usted podría decir: yo no sé qué haría si a mí me pasara eso. Bueno, pues ya de repente ya le pasó. De repente ya tuvo que enfrentar esa dificultad, ya tuvo que pasar esa prueba, ya tuvo que pasar esa adversidad. Y hoy se está dando cuenta que tomados con fe de la mano del Señor podemos pasar cualquier tormenta, podemos enfrentar cualquier dificultad, podemos transitar, como decía el salmista David en el Salmo 23, en el valle de la sombra de la muerte, y poder tener la seguridad que no va a pasar nada malo porque el Señor me va acompañando.
Como Él dice, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Allí nosotros, yo creo que vale la pena, hermano. Quizá parezca irrisorio el decirlo de esa manera, pero vale la pena pasar por los momentos difíciles, porque ahí nos damos cuenta cuán efectiva es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que cuando dice la palabra, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, es real. Es real. Que no es una historia, que qué bonito lo que dijo el salmista, mire lo que bonito no, que yo lo estoy experimentando, que estoy pasando en una prueba dura y clamé al Señor y Él me oyó y me fortaleció y sentí fuerzas donde creí que no las tenía y se renovaron las fuerzas de tal manera que pude atravesar aquel momento pasando por el valle de las lágrimas, pero confiando en el Señor siempre. Entonces mi fe tiene que ser probada. Y mi fe, al ser probada, y mi experiencia obtenida en ese momento servirá para que usted pueda decirle a alguien: haga de esta manera, enfréntelo de esta forma, tome esta actitud. ¿Cómo usted le va a decir a alguien que tome tal actitud en una prueba si usted no sabe lo que eso significa? Si solamente él ha oído pero no lo ha experimentado. Cada uno de nosotros podemos entenderlo cuando lo hemos experimentado. Jesús, por ejemplo, lo designa y lo describe el profeta Isaías como el varón de dolores. El varón de dolores. Y aunque nosotros estamos plenamente seguros y nuestra declaración en relación a Jesús debe ser siempre todo Dios, pero también todo hombre, completamente Dios, pero también completamente hombre, porque no podemos negar eso, jamás podemos nosotros negar su divinidad, su deidad. El Hijo también es Dios, pero también fue todo hombre. Piense ¿cómo pudieron haberse sentido los discípulos en el momento cuando a Él le tocó pasar la prueba como hombre? No como Dios, hermano, como hombre. Ir al Getsemaní. Y de ese Getsemaní podemos hablar mucho, pero solo quiero decirlo así. Ir al Getsemaní, invitar a tres, los que siempre invitaba: Pedro, Jacobo y Juan. Vénganse, vamos a orar. Y estar solo con ellos, decirles: mi alma está angustiada, está angustiada hasta la muerte. O sea, tal era la angustia emocional que él sentía, que se moría y no le habían metido los clavos todavía ni lo habían traspasado con la espada, hermano. Porque emocionalmente, y es ahí donde nosotros tenemos que considerarlo, hermano. Porque muchas veces quizás somos fuertes y valientes que nos den un golpe físico. Pero cuando es con las emociones que se está tratando, ahí es otra cosa, hermano. Emocionalmente los seres humanos somos impredecibles, hermano. Usted puede decir: ay, a mí que se me venga pero usted no sabe. Usted no sabe cómo va a reaccionar. Hemos visto a esos que se las tiran de grandes hombres, fuertes, derretirse, hermano, como cuando le pasan el cuchillo caliente a una mantequilla. Así, hermano. ¿Y dónde está el hombre? ¿Qué se hizo? Es que usted no sabe cómo está emocionalmente ahora. Jesús no quiso esconder, para que usted y yo entendamos, para que usted y yo comprendamos, no quiso esconder su humanidad y hasta se lo expresó a sus discípulos y les dice: mi alma está angustiada.
hasta la muerte. Ahora, cualquiera de nosotros pudiera ver, ¿qué pasa, Jesús? ¿Y la fe, Jesús? ¿Dónde está tu fe, Jesús? Hasta exhortando a Jesús nosotros en ese momento, ¿verdad? Sí, porque como no lo estamos pasando nosotros, qué buenos somos para exhortar nosotros cuando no estamos, hermana, crea, hermana, ¿y dónde está su fe en el Señor, hermana? Pero que usted no está en el vestido de la hermana, no está en los zapatos de la hermana, no sabe qué es lo que está sintiendo en ese momento. Porque la fe nuestra tiene que ser probada. Y la única solución y la única salida que nosotros tenemos es aferrarnos al Señor, es agarrarnos de Él. En ese momento, mostrando su humanidad ante la cruda prueba que estaba pasando, Jesús abrió su alma y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero le dice él, que sea tu voluntad, no la mía. Entonces, cuando usted y yo, en medio de la prueba, aprendemos a decirle al Señor eso. Porque a veces lo que nosotros le decimos: Señor, quítame la prueba. No, la prueba llega para que usted la enfrente. La prueba llega para que usted la supere, no para que se le corra. La prueba llega para que usted se aferre del Señor y diga: Señor, en esta tormenta yo no voy a ir solo, voy a ir agarrado de tu mano. En esta negra noche me voy a agarrar fuertemente de ti para poder enfrentarla, para poder superarla, para poder traspasarla. En esta prueba yo voy a mantenerme dependiendo. Pero cuando nosotros empezamos a quejarnos, qué barbaridad, que solo a mí me pasa esto, lo que a mí me pasó no le pasa a nadie, qué barbaridad, que solo me falta esto, que solo falta que me ocurra tal o cual cosa, porque mire, hermano, que cuando nosotros estamos en la prueba nos parece que somos los únicos, pero hay personas que están pasando cosas peores que nosotros, hermano. Hay personas que están sufriendo cosas indescriptibles, que la pruebita de nosotros parece chiquita, enana, ante la que está pasando otra persona. Así que nosotros, en lugar de empezar a juzgar, a señalar, a recriminar, y hasta a Dios mismo por la prueba que estoy pasando, lo que tengo que hacer, tal como Santiago me dice, es aferrarme más a Él. Cuando Santiago dice que nosotros debemos de tener por sumo gozo pasar por diversas pruebas, él no dice ríanse a carcajadas porque están en prueba. No dice eso. Es que una cosa es tener gozo y otra cosa es reírse a carcajadas, hermano. A veces nosotros creemos que una persona porque se ríe está gozosa. No, hermano. Pregúntele a los payasos cuando están haciendo chistes en el circo, que hacen reír a todo mundo y él parece reírse, pero su corazón de repente está quebrado. Su corazón tiene grandes problemas, su corazón no tiene sentido de vida. Entonces, cuando Santiago dice que nosotros tengamos sumo gozo, está hablando de la manifestación del Espíritu Santo con el fruto en cada uno de nosotros. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo. No es risa, gozo. La plenitud de la felicidad dentro de nuestro corazón. Usted y yo tenemos que ver bajo la perspectiva del propósito de Dios lo que estamos pasando. Porque al final nosotros, como el pueblo de Israel, vamos a pasar al otro lado del mar. Y nos vamos a juntar con María, que agarró el pandero y empezó a adorar y bendecir el nombre del Señor. Entonces tengamos una perspectiva de gozo ante la prueba que estamos enfrentando. Piense, esto se me va a olvidar cuando yo ya haya pasado al otro lado y me voy a deleitar en la presencia del Señor.
y me voy a gozar en la presencia del Señor por haber superado este momento duro y difícil. Pero la clave es mantenernos dependiendo del Señor de manera plena. Ahora, Santiago nos dice, porque pareciera que cuando Santiago en el versículo número 5 dice que si a alguno le hace falta sabiduría, que la pida al Señor, pareciera como que de pronto cambia tan radical el tema. No, tiene que ver con lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando nosotros tenemos sabiduría de Dios, hasta en las pruebas sabemos comportarnos, hermano. Hasta en las pruebas sabemos comportarnos. Hasta en las pruebas sabemos tener la compostura de un hombre y de una mujer que conoce al Señor. Porque alabar al Señor y glorificar al Señor cuando todo está bien, eso cualquiera lo hace, hermano. Pero honrar y bendecir el nombre del Señor cuando las cosas no nos están saliendo como nos gustaría, esa es la verdadera alabanza. Por eso es que el salmista habla de dar sacrificio de alabanza. Hay momentos donde la alabanza se vuelve un sacrificio, porque la podemos dar, la podemos expresar, la podemos rendir al Señor a pesar de la prueba y la dificultad. Qué bonito es, y no me lo vaya a malentender, pero qué bonito es estar llorando de dolor, pero poder expresarle con todo el corazón al Señor: te alabo, Señor, te bendigo, Señor, te glorifico, Señor. Aunque usted esté llorando por el dolor, por la dificultad, por la prueba, por la separación de ese familiar que tanto ama, porque ya no lo va a volver a ver, que está llorando. ¿Y por qué no llorar? Si Jesús lloró. Pero que en su llanto usted puede estarle diciendo: Señor, te alabo, Señor, eres Rey soberano, tú sabes lo que haces y yo me someto a tu voluntad y dependo de ti, poderoso Dios, y te glorifico en medio de este problema. Eso es lo que el Señor está buscando de nosotros. Allí es donde la fe es probada. Allí es donde la fe se marca y se da a conocer en cada uno de nosotros. ¿Por qué para la iglesia primitiva la vida espiritual era mostrada tan fácil? Porque ellos sabían que una vez públicamente declararan que eran seguidores de Cristo, ellos sabían que podían encontrarse con los soldados romanos que lo iban a agarrar y lo iban a llevar de arrastras al circo romano, a la cárcel, para que se los comieran los leones, para que los gladiadores los hicieran pedazos con la espada. Ellos sabían. El cristiano en ese momento de la historia de la iglesia del Señor vivía, si podríamos decirlo de esta manera, en estado de indefensión, hablando en términos humanos. Aunque en términos espirituales tenían la mejor protección, la del Señor. Y nada podían hacerle a ellos si el Señor no lo permitía. Y ahí es donde se pone dura la cosa. ¿Y qué tal el Señor permita que nos lleven de arrastra a nosotros por causa del Evangelio? ¿Y qué tal si a nosotros el Señor permitiera que nos encarcelaran por causa del Evangelio? ¿Y qué tal si por causa del Evangelio tuviéramos que padecer, tuviéramos que sufrir, tuviéramos que enfrentar tortura? ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo saldríamos con la fe nosotros? ¿Seguiríamos siendo cristianos? ¿O le diríamos: no, ahora voy a decir que no son cristianos y después me voy a reconciliar? Los hermanos de la iglesia primitiva no tenían esa oportunidad. Ellos sencillamente decían: soy cristiano, se bautizaban y sabían que al día siguiente posiblemente iban a ser finados. Y de repente muertos de la peor manera. Muertos torturados, muertos golpeados, atacados por un león que de un zarpazo pudo haberles cortado el cuello y morir. Pero ellos sabían lo que estaban enfrentando. Entonces Santiago le dice a la iglesia: ¿sabe por qué
¿por qué ahora poco entendemos la fraseología de Santiago o las expresiones de Santiago? Porque como, ay hermano, si ahora ser cristiano se ha vuelto una moda, hermano. Todo el mundo anda a Biblia, todo el mundo escucha música cristiana, todo el mundo va a la iglesia. ¿Y quién le dice algo a usted por ir a un templo? Más bien hasta los mismos de allá afuera, la gente, no, vaya al culto, vaya al culto, vaya, lo voy a acompañar. Yo no voy a entrar, pero lo voy a acompañar. Sí, nos animan. No, la iglesia primitiva no tenía esa facultad, hermano. Ellos sí entendían lo que Santiago les decía, porque como estaban en diversas pruebas, él les decía, los animaba, anímense, tengan gozo, porque lo que están pasando es sencillamente la oportunidad para que ustedes muestren la fe que tienen. Ahora no, hermano. Ahora, nosotros tenemos que verlo desde este ángulo en nuestro tiempo, porque tenemos que vivir en un entorno. Para nosotros la manera de mostrar la fe es aprenderle a decir al mundo con sus ofertas no. Y de repente para usted puede ser una prueba. Como que le ofrezcan ir a una fiesta, a una tardeada, a una disco. ¿Cuántos bailarines no andaban por ahí o no están por acá? Sí, no, pues sí. Sí. O que le ofrezcan un traguito y sabe que eso era lo de menos. No era un traguito, eran varios tragotes. Y que puede significar una presión para su vida. Sí, desde ese ángulo tenemos que mirarlo nosotros. Nosotros tenemos que ver no la persecución del que lo va a meter a la cárcel, no la persecución del que le va a cortar la cabeza, sino la presión que profundamente el mundo está trayendo en el mismo seno de la iglesia. Porque asómbrese y quizá para usted eso, no hermano, eso no pasa. Pero hoy por hoy, en medio de las mismas congregaciones, se le va a acercar por ahí alguien y ¿qué tal nos vamos para la disco después de que salgamos del culto? Aquí adentro, hermano. Y usted dice, no hermano, eso no pasa acá. No, estoy hablándole de acá, hermano, de Honduras, de Comayagua. Porque ya no hay temor de Dios. Entonces nuestra fe ahora tiene que ser mostrada cuando usted y yo vamos a decirle al deseo, a la pasión, al ofrecimiento del mundo y de la carne, no. No. Ahora le pregunto, ¿se goza cuando lo invitan a algo indecoroso, indebido o pecaminoso? Y usted dice, ay Señor, qué bueno que dije que no. O se queda, ay qué pesar, me da lástima que soy cristiano, si no fuera a dar una bailadita. Eso significa que todavía está el gusanito ahí en el corazón, hermano. Hay algo ahí todavía. Y entonces hay un problema de fe. Hay un problema de fe, hermano. Porque nuestra determinación en servir al Señor tiene que ver con la negativa precisa que nosotros vamos a mostrar ante los ofrecimientos de este mundo para poder dar a conocer la fe que tenemos. De repente el Señor no va a permitir que usted recién convertido tenga que pasar por un momento duro de acoso por el pecado y la maldad. Pero le va a llegar un momento, hermano. Le va a llegar un momento. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a responder? El sentido en este caso tiene que ver con el hecho de que yo pueda decir, gracias Señor porque me invitaron y dije no. Gracias Señor porque me ofrecieron y dije no. Gracias Señor porque me llamaron y me acosaron para obras pecaminosas y dije no. Y pasé al otro lado y aquí estoy guardándome para ti, mostrando que mi fe es real, que no es simple emoción, que es efectiva la fe que yo tengo. Entonces ahí es donde de repente usted no está esperando que lo metan en la cárcel. No espere que lo metan en la cárcel. Solo espere que lo inviten nuevamente a las cosas malas que usted hacía, para mostrar hasta qué nivel de fe usted tiene.
Y ahí nos vamos a dar cuenta, hermano, cómo respondemos, cómo reaccionamos, cuál es la respuesta que hay en nosotros. Pero si ni las manos metemos, hermano, significa que no estamos siendo gobernados por el poder del Espíritu Santo. Que como los corintios seguimos en la carne. Ay, hermano, pero es que viera yo cómo hablo lenguas más que el apóstol Pablo puede hablar si usted quiere. Pero este es un asunto de dominio propio. La fe se demuestra por medio de actitudes concretas. Sí, hermano. Si usted revisa la carta a los Corintios, en ella lo que hace el apóstol Pablo es llamarles la atención. Y les decía, si es que en medio de ustedes están los dones, aquí hay milagros, aquí hay maravillas, aquí hay prodigios, aquí hay profecía, hay discernimiento de espíritu, pero son carnales. Aquí tienen palabra de ciencia, hay don de sabiduría, pero son carnales. Imagínense que le dice el apóstol Pablo, no le da pena, le dice, que como que no hubiera alguien sabio, maduro en medio de ustedes. Allá están en los tribunales peleándose. No se pueden poner de acuerdo ahí en la iglesia. Ahí es donde entonces nosotros mostramos qué nivel de fe hay en nosotros. El nivel de fe que hay en nuestras vidas. Santiago entonces nos dice, su fe va a ser probada. Su fe tiene que ser pasada por el fuego, de la manera en que Dios sabe que tiene que ser, hermano. Porque usted puede pasar de una manera la prueba, yo la paso de otra, de acuerdo a mi condición, de acuerdo a mi estado. Mi búsqueda del Señor será la base esencial que me dará firmeza en el momento duro de la vida. Cuando la prueba llegue a mí, ahí yo me daré cuenta si, como dijo Jesús, he edificado mi casa sobre la roca o la tengo edificada sobre la arena. Pero al fin de todo, hermano, el sentido de lo que usted y yo tenemos que mostrar es por la experiencia íntima que tenemos con el Señor. Estamos iniciando un nuevo año. Para nosotros los días son iguales, los años son iguales, pero dependemos del calendario. Y quizá más allá, hermanos, de que enero está empezando y que acaba de pasar la convención, pensemos, estamos pasando de un proceso de zarandeo, hermano. Ahora pensemos, ¿qué trae el Señor para este nuevo año? Piense, ¿cuál es el sentido por lo cual estamos siendo zarandeados? ¿Cuál es la razón por la cual estamos pasando estas situaciones que son duras y difíciles? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios reclama de nosotros? Hermano, que su llanto, que su dolor y que su pesar no sea en vano. Que la prueba que usted ha pasado no sea en vano, porque, hermanos, lastimosamente a veces pasamos una prueba y solo en ese momento, ay, Señor, te prometo que me consagro, ahora sí te busco, Señor. Pero se fue opacando el vendaval, la tormenta fue pasando, y ya no te busco, Señor. Vuelvo a lo mismo, hermano. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? Estas 3 semanas duras que hemos pasado para atrás, pensemos, tienen que dejarnos a nosotros un efecto. No solo para los hermanos que más sufrieron, que es la familia de nuestros hermanos que se nos fueron, sino para toda la iglesia. Yo creo que este es un momento en el cual nosotros tenemos que pensar, como iglesia nuestra fe está siendo probada, hermano. Entonces tenemos que demostrar el gozo por el resultado de las actitudes que nosotros estamos mostrando. Tener sumo gozo por las reacciones que estamos teniendo. Ese problema que usted ha estado enfrentando de manera personal en su casa, algo tiene que dejarle, hermano. Esa dificultad familiar que ha estado enfrentando, y no necesariamente estamos hablando de lo más duro que hemos enfrentado, sino de repente de forma muy personal, que no le están saliendo las cosas como usted quisiera dentro del hogar, en la familia, en el trabajo o con los vecinos.
¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos entonces? Ahí es que nosotros tenemos que pensar, Señor, yo no me voy a quedar solo con los golpes. Allá afuera dicen que los chichotes forman, pero algunos, hermanos, están llenos de pelotas por todos lados sin nada, hermano. Sí, hermano, es cierto. Qué golpe aquí, qué golpe allá, y empedernido todavía, hermano. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermano? Dios quiere que abramos nuestro ser y permitamos que la formación en nosotros sea efectiva. Que sea cierta la prueba de nuestra fe y traiga fruto. Así que cada uno de nosotros, quiero que en esta noche nos llevemos ese pensamiento. Señor, tú me estás formando. Tú estás haciendo una obra en mi vida. Yo no me quiero quedar solamente con el dolor. Quiero sacar algo bueno. Sacar un provecho, sacar provecho de la dura dificultad. Porque esto me tiene que impulsar a nuevas alturas. Esto me debe impulsar a nuevas posiciones espiritualmente hablando. Mire, y podríamos, hermanos, hasta dar oportunidades de hermanos y hermanas que pudieran decir, he estado pasando esto y esto, o pasé esto, pero después de eso mi vida es diferente, siento que conocí esto, siento que conocí allá. Pero ¿y usted y yo, hermano? Aquí es donde nos toca a nosotros decirle, Señor, quiero tomar mi experiencia, mi vivencia. ¿Por qué? Porque quiero que Dios sea glorificado mostrando el ensanchamiento en mi vida espiritual.